lo que David Morningstar vio en el Bosque Nacional Daniel Boone le atormentaría el resto de su vida. La criatura medía más de 2,5 metros, cubierta de un enmarañado pelaje oscuro que apestaba a muerte y a carne podrida. Sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje que no era humana ni animal, sino algo mucho más antiguo y aterrador que cualquier cosa que hubiera encontrado en 30 años cazando por aquellas colinas de Kentucky. Cuando lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada, David comprendió con meridiana claridad que su abuelo Cherokee había tenido razón todo el tiempo. Cada historia, cada advertencia, cada cuento susurrado alrededor del fuego sobre las cosas que vivían en las hondonadas más profundas, a donde ningún hombre debía ir. Todo era verdad, y ahora David iba a morir por su incredulidad. El aliento de la criatura le bañó el rostro, caliente y rancio, con olor a carne cruda y algo peor por debajo. Su presa se hizo más fuerte. David sintió que su visión se estrechaba, que la oscuridad se cernía sobre él desde los bordes. Su rifle yacía en algún lugar entre la maleza, a su espalda, inútil. Su cuchillo de caza seguía en la funda, pero sus brazos colgaban inertes a los costados, incapaces de moverse contra la aplastante presión en su tráquea. El ser inclinó su enorme cabeza y lo estudió con aquellos ojos terribles, y David vio su propia muerte reflejada en ellos. Pensó en su abuelo, fallecido hacía ya 6 meses, enterrado en el panteón familiar de la colina que había detrás de la vieja granja. Pensó en todas las veces que se había reído de las historias del anciano, descartándolas como supersticiones, llamándolas cuentos de hadas para asustar a los niños. Pensó en cómo su abuelo le había mirado con aquellos ojos tristes y sabios, y no había dicho nada, porque algunas lecciones solo se podían aprender por las malas. La criatura abrió la boca, revelando unos dientes demasiado largos, demasiado afilados, demasiado anómalos. Un sonido brotó de lo más profundo de su pecho, algo entre un gruñido y un grito que vibró por todo el cuerpo de David y le heló la sangre en las venas. Así terminaba todo. 57 años de vida, y todo se reducía a este momento en un claro del bosque, atrapado por algo que no debería existir, algo que el mundo moderno había olvidado, pero que nunca había olvidado el sabor de la carne humana. Pero David Morningstar no murió aquella noche. Lo que sucedió a continuación le dejaría 2 dedos rotos, unos arañazos paralelos en el pecho que cicatrizarían pero nunca sanarían del todo, y un recuerdo que le despertaría a gritos durante años. Le llevaría a un bloguero de Lexington que publicaría su relato, y lo transformaría de escéptico en creyente, de un hombre que se reía de los monstruos, a un abuelo que se aseguraba de que sus propios nietos supieran la verdad. Esta es la historia de lo que ocurrió en el Bosque Nacional Daniel Boone durante aquellos 7 días de finales de octubre. Esta es la historia de cómo David Morningstar aprendió que algunas historias no son supersticiones en absoluto, sino advertencias transmitidas de generación en generación por gente que había visto la oscuridad y había sobrevivido. Esta es la historia de la cosa de las hondonadas. Empezó, como la mayoría de las salidas de caza, con David cargando su camioneta en la oscuridad que precede al alba de un jueves por la mañana. El aire era lo bastante frío como para ver su aliento, y la escarcha brillaba sobre el césped de su jardín bajo la débil luz del porche. Una fina niebla flotaba en las zonas bajas del jardín, y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba algo que solo él podía ver. El vecindario aún dormía, las ventanas a oscuras, los coches aparcados en silencio, el mundo entero envuelto en esa quietud particular que solo existe en las horas previas al amanecer. David llevaba despierto desde las 3, incapaz de dormir, su mente dando vueltas a los mismos pensamientos que le habían mantenido inquieto durante meses. El duelo aún era reciente, punzante, todavía capaz de pillarle desprevenido en los momentos más extraños. El olor a tabaco de pipa que emanaba del abrigo de un desconocido,
Una frase en cherokee oída en la televisión. La visión de un anciano caminando con un bastón, encorvado pero no quebrado, tal como su abuelo había estado hasta el final. Thomas Morningstar llevaba muerto 6 meses, y David a veces todavía cogía el teléfono para llamarle, para oír su voz, antes de recordar que ya no había nadie que respondiera. El número había sido dado de baja. La voz se había silenciado para siempre. Y todas las cosas que David había querido decir, todas las disculpas y admisiones y confesiones de arrepentimiento, nunca serían escuchadas. Su mujer, Ellen, estaba en la puerta, en bata, sosteniendo un termo de café que le había preparado. Tenía el pelo canoso revuelto de dormir, y en su rostro había arrugas que David no recordaba que estuvieran allí cuando se conocieron, 40 años atrás, en una comida campestre de la iglesia bajo el calor del verano. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, amables y preocupados, y llenos de un amor que David nunca había sentido que mereciera del todo. ¿Estás seguro de que quieres ir solo este año?, preguntó ella, la misma pregunta que le había hecho cada año desde que nacieron los nietos. Pero este año había algo diferente en su voz, un matiz de preocupación real que iba más allá de sus habituales inquietudes. David sabía por qué. Le había visto en las noches en que el duelo era peor, cuando se sentaba en la cama mirando a la nada, cuando deambulaba por la casa a las 3 de la mañana como un fantasma en su propio hogar. Le había abrazado cuando lloró, algo que no había hecho desde el funeral de su madre 20 años atrás. Sabía que algo se había roto dentro de él cuando su abuelo murió, un pilar esencial que había estado sosteniendo una estructura que ni siquiera sabía que existía. Cogió el termo y le besó la frente. Su piel olía al jabón de lavanda que ella había usado desde que él la recordaba. Llevo cazando en estos bosques desde que tenía 12 años. Creo que puedo apañármelas un viaje más. Sé que puedes. Es solo que me preocupo. Por eso me casé contigo, dijo él, y ella sonrió a su pesar, esa misma sonrisa que le había enamorado hacía tantas décadas. Le tocó la cara con la mano, sus dedos fríos contra la piel curtida de él. Vuelve a mí, David Morningstar. Encuentres lo que encuentres ahí fuera, busques lo que busques, vuelve a mí. No supo qué responder a eso. No supo cómo explicar que no estaba buscando nada, en realidad, excepto quizás algo de paz, algo de silencio, un tiempo a solas con el bosque y sus pensamientos y los recuerdos de un hombre que había intentado decirle algo importante y al que él se había negado a escuchar. Así que simplemente asintió, la besó de nuevo y subió a la camioneta. El motor arrancó con un rugido familiar, el mismo sonido que había hecho durante los 15 años desde que la compró, fiable y constante, y de alguna manera reconfortante en su previsibilidad. Dejó que se calentara mientras repasaba mentalmente su lista de control, un ritual que se había vuelto tan automático como respirar a lo largo de 3 décadas de salidas de caza, rifle, munición, cuchillo, botiquín de primeros auxilios, comida, agua, tienda de campaña, sacó de dormir, cerillas, linterna, cuerda, el chaleco naranja que Ellen insistía en que llevara aunque nunca había visto a otro cazador en el tramo de bosque que él prefería. Todo estaba en orden, todo estaba siempre en orden. David Morningstar no era un hombre que dejara las cosas al azar. El rifle de caza había pertenecido a su padre, un Remington 700 que era más viejo que el propio David, pero todavía tan preciso como el día en que fue fabricado. Su padre le había enseñado a disparar con este rifle, detrás del granero en la granja familiar, colocando latas en los postes de la valla y corrigiendo pacientemente su agarre, su postura, su respiración. Y antes de eso, su abuelo había enseñado a su padre y el padre de su abuelo le había enseñado a él, una tradición que se remontaba a generaciones de hombres Morningstar que habían cazado en estas colinas de Kentucky.
y habían transmitido sus conocimientos a sus hijos. El cuchillo había sido de su abuelo, un cuchillo de caza con mango de hueso, alisado por décadas de uso. La hoja todavía lo bastante afilada como para afeitar a pesar de su edad. Thomas Morningstar se lo había dado a David en su 16º cumpleaños, poniéndoselo en las manos con una solemnidad que David no había comprendido en aquel momento. «Este cuchillo me ha salvado la vida más de una vez», le había dicho su abuelo. «Espero que nunca lo necesites para eso, pero si lo haces, estarás preparado». David había llevado ese cuchillo en cada salida de casa desde entonces. Ahora colgaba de su cinturón, un peso familiar contra su cadera, una conexión con el hombre que se lo había dado y con todos los hombres que lo habían llevado antes. Miró a Ellen una última vez, de pie en la puerta con la luz a su espalda, y levantó la mano a modo de despedida. Ella le devolvió el gesto, y entonces él metió la marcha y salió marcha atrás del camino de entrada, dirigiéndose hacia el bosque que le había estado llamando durante semanas. El viaje hasta el Bosque Nacional Daniel Boone duró 3 horas, serpenteando a través de pequeños pueblos de Kentucky que apenas empezaban a despertar con la salida del sol. El paisaje fue cambiando gradualmente a medida que dejaba atrás los suburbios, los céspedes cuidados y los centros comerciales, dando paso a tierras de cultivo, luego a colinas y después a los primeros indicios de las montañas que se alzaban al este como la espina dorsal de un enorme animal dormido. David condujo con la radio apagada, algo que había empezado a hacer después de la muerte de su abuelo. El silencio le parecía apropiado de alguna manera, respetuoso, como guardar un momento de silencio por alguien que merecía ser recordado. Observó la carretera desenrollarse ante él y dejó que sus pensamientos vagaran a su antojo. Pensó en la primera vez que su abuelo le había llevado a estos bosques. David tenía 8 años, demasiado joven para cazar, pero con edad suficiente para aprender, y Thomas Morningstar le había llevado a hombros cuando sus cortas piernas se cansaban. El anciano le había parecido un gigante entonces, alto y fuerte y completamente intrépido, moviéndose por el bosque como si perteneciera a él de una manera que David nunca había logrado replicar del todo. Habían acampado junto a un arroyo, y su abuelo le había enseñado a hacer un fuego que ardiera toda la noche, a encontrar agua limpia, a leer las señales que el bosque dejaba para aquellos que sabían mirar, y por la noche, sentados junto a aquel fuego con la oscuridad cerniéndose a su alrededor, su abuelo había empezado a contar las historias sobre las cosas que vivían en las hondonadas profundas. David sacudió la cabeza, apartando el recuerdo. Todavía no estaba preparado para pensar en eso. No estaba listo para examinar la culpa que sentía como una piedra en el pecho, pesada e inamovible. Un monumento a todos los años que había pasado descartando las advertencias de su abuelo como supersticiones. Paró a echar gasolina en un lugar llamado Stanton, un pequeño pueblo que parecía congelado en el tiempo, con su calle principal flanqueada por edificios de ladrillo que ya eran viejos cuando David era joven. La gasolinera era un negocio familiar, del tipo que se veía cada vez menos, con un cartel escrito a mano que anunciaba cebo vivo y cerveza fría, y una colección de licencias de caza descoloridas en el escaparate. Un empleado adolescente salió cuando David se acercó al surtidor, un chaval larguirucho con acné y una gorra de béisbol puesta del revés. Miró las matrículas de otro estado de David con leve curiosidad, de la manera en que la gente de los pueblos pequeños siempre mira a los forasteros, intentando averiguar qué asunto les había traído a un lugar por el que la mayoría de la gente pasaba sin detenerse. ¿De caza?, preguntó el chaval mientras David le entregaba la tarjeta de crédito. Cada año desde hace 30. Entonces conocerá bien estos bosques, supongo. Lo suficiente. El chaval asintió, mordiéndose el labio inferior como si estuviera considerando si decir algo más. Finalmente, volvió a hablar, con la voz más baja, casi en tono de conspiración. Mi tío trabaja para el servicio forestal.
En la estación de guardabosques pasado Slate, dice que los ciervos han estado actuando de forma extraña últimamente. Raros, como asustados. Se mueven en manadas, más juntos de lo habitual. Evitan ciertas zonas donde antes abundaban. David sintió un escalofrío en la nuca, pero mantuvo el rostro impasible. Probablemente solo sea el cambio de tiempo. Los animales se inquietan cuando se acerca el invierno. Quizá, dijo el chaval, pero no parecía convencido. Mi tío dice que nunca ha visto nada igual. 40 años trabajando en estos bosques, y dice que los animales tienen miedo. No solo los ciervos. Los osos han bajado antes de tiempo este año. Los pájaros están diferentes. Incluso los insectos. Dice que es como si algo los hubiera expulsado de lo más profundo del bosque. ¿Y qué cree que los está expulsando? El chaval se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos, un destello de inquietud que le erizó la piel a David. No lo dice. No directamente. Pero mi abuela, ella se crió por aquí. Cherokee, como mucha gente en estas tierras. Dice que los ancianos solían contar historias sobre cosas que vivían en las hondonadas. Cosas que salían cuando las condiciones eran propicias. Cosas que la mayoría de la gente ha olvidado, pero que los animales recuerdan. David asintió educadamente, como siempre hacía cuando los lugareños le daban su opinión. Pero por dentro, algo se agitaba, algo que había pasado décadas intentando enterrar. La voz de su abuelo, contando esas mismas historias. Los ojos de su abuelo, oscuros y sabios, observando para ver si David entendía. Bueno, dijo David, recuperando su tarjeta de crédito. Andaré con ojo. Gracias por el aviso. Buena suerte ahí fuera, señor. Y oiga, si escucha algo extraño por la noche, algún sonido que no pueda explicar, mi tío dice que lo mejor es no hacer ruido y quedarse quieto. No vaya a buscar lo que sea que hizo el ruido. Simplemente espere a la mañana. David logró esbozar una sonrisa que no sentía. Parece un buen consejo. Continuó su camino, dejando atrás el pequeño pueblo. Pero las palabras del chaval se quedaron con él. Lo más profundo del bosque. Las historias de los ancianos. Cosas que la mayoría de la gente ha olvidado. Su abuelo no lo había olvidado. Su abuelo lo había recordado hasta el final y había intentado asegurarse de que David también lo recordara. Y David se había negado a escuchar. La carretera se estrechó a medida que ascendía por las colinas, el asfalto dando paso a la grava, y luego a la tierra compacta que crujía bajo sus neumáticos. Los árboles se cerraron a su alrededor, sus ramas uniéndose por encima para formar un túnel de rojo, oro y naranja, los últimos colores vivos del otoño antes de que se instalara el gris del invierno. El aire se volvió más fresco, más limpio, con olor a hojas caídas y tierra fría y algo más por debajo, algo salvaje y antiguo, que removió algo profundo en la sangre de David. Este era el Kentucky que recordaba de su infancia, no las autopistas y los centros comerciales y la expansión suburbana del mundo moderno, sino el viejo Kentucky. El Kentucky que había existido antes de que los hombres blancos llegaran con sus iglesias y sus granjas y su certeza de que podían domar cualquier cosa que encontraran. Esta era la tierra de Daniel Boone y los cazadores de largo recorrido, de guerreros Cherokee y antiguos misterios que nunca se habían resuelto. Esta era la tierra que el abuelo de David había amado, había temido, había intentado enseñar a David a respetar. El inicio del sendero donde siempre aparcaba estaba vacío, como era de esperar. A finales de octubre, la mayoría de los cazadores preferían las zonas más accesibles cerca del pueblo, donde el terreno era más suave y el viaje más corto, y el bosque parecía menos un lugar que te estaba observando. David llevaba 30 años viniendo a este lugar, y en todo ese tiempo, nunca había visto otro vehículo aparcado aquí. Era su lugar, su territorio, tanto como cualquier terreno público
puede pertenecer a un hombre. Entró en el pequeño claro, donde terminaba la carretera y comenzaba el bosque. Apagó el motor y se quedó un momento en el repentino silencio. A través del parabrisas, podía ver el sendero desapareciendo entre los árboles. Un camino estrecho que serpenteaba entre troncos enormes y sobre afloramientos rocosos, ascendiendo constantemente hacia las cotas más altas donde David acampaba. El bosque era hermoso, incluso ahora, con el duelo pesando en su corazón y las advertencias del chaval resonando en su mente. David no podía negarlo. La luz se filtraba a través del dosel en haces dorados, iluminando el sotobosque como algo sacado de un cuadro. Las hojas susurraban con una brisa que no podía sentir, produciendo un sonido como de secretos murmurados. En algún lugar a lo lejos, un pájaro carpintero martillaba un árbol, el ritmo constante y persistente. Pero también había algo más, algo que David no podía precisar del todo, una cualidad en el aire, en la luz, en el silencio entre los sonidos, que se sentía diferente a cualquiera de sus viajes anteriores. Más pesado, de alguna manera, más vigilante, como si el bosque contuviera la respiración, esperando a ver qué haría él. Se sacudió la sensación y bajó de la camioneta. El aire frío le golpeó de inmediato, agudo y limpio, llenándole los pulmones y despejándole la cabeza. Esto era lo que había venido a buscar, esta conexión con algo más grande que él mismo, este recordatorio de que el mundo era más grande que su dolor, más antiguo que sus arrepentimientos, más permanente que cualquier vida humana. Se echó la mochila al hombro, comprobó su rifle una última vez y empezó a caminar. El bosque era hermoso de la manera en que solo los bosques antiguos pueden serlo. Los árboles aquí eran ancestrales, sus troncos más anchos de lo que David podía abarcar con los brazos, sus ramas formando un dosel tan espeso que la luz del sol se colaba en manchas dispersas como monedas arrojadas sobre aguas oscuras. Algunos de estos árboles ya estaban en pie cuando los primeros colonos europeos llegaron a estas montañas. Algunos de ellos ya estaban en pie cuando los Cherokee todavía llamaban a esta tierra su hogar, antes del Sendero de las Lágrimas, antes de que el mundo que conocían fuera destruido por fuerzas que no podían comprender ni resistir. David pensaba en eso a veces, en el peso de la historia que oprimía estas colinas. Su abuelo había pensado en ello a menudo. Había hablado de ello con una tristeza que David nunca había entendido del todo. Thomas Morningstar había nacido en una reserva en Oklahoma, nieto de personas que habían sido expulsadas de estas mismas montañas a punta de pistola, obligadas a caminar 1000 millas en invierno, mientras sus hijos morían por el camino. Había regresado a Kentucky de joven, decidido a reconectar con la tierra que sus antepasados habían amado, y nunca se había ido. El sotobosque era denso, pero no infranqueable, y David se movía a través de él con la facilidad de la larga práctica, sus botas encontrando los caminos que años de caminata habían grabado en su memoria. Su abuelo le había enseñado a caminar en el bosque, a colocar los pies para hacer el mínimo ruido, a moverse con el ritmo del viento para que su paso se mezclara con los sonidos naturales a su alrededor. Era una habilidad que llevaba años desarrollar, y David la había estado practicando desde que tuvo edad para caminar. El sendero ascendía constantemente, zigzagueando por la ladera a través de rodales de robles, nogales y arces, las hojas crujiendo suavemente bajo sus botas a pesar de su cuidado al pisar. El aire era tenue y frío, con el olor a descomposición que no era desagradable. Solo el proceso natural de la decadencia del bosque, de las hojas volviendo a la tierra que las había hecho crecer. Los hongos brotaban en los troncos caídos, de un naranja brillante, un blanco resplandeciente y un púrpura profundo, colores que parecían casi artificiales en su intensidad. Una araña había tejido una tela entre dos árboles jóvenes y atrapaba la luz como una red hecha de diamantes. Los sonidos del bosque le rodeaban, pájaros cantando en las ramas de arriba, sus trinos complejos y variados, algunos familiares,
y otros que David no podía identificar. Ardillas parloteando sus advertencias a su paso. Esos agudos sonidos parecidos a ladridos que decían a todo lo que estuviera al alcance del oído que algo grande se movía por su territorio. El lejano susurro de algo más grande moviéndose entre la maleza. Probablemente un ciervo que había captado su olor y estaba poniendo distancia entre ellos. Eran sonidos familiares, sonidos reconfortantes. La banda sonora de una vida pasada en lugares salvajes. Pero por debajo de ellos, David notó algo más. Una cualidad en el silencio entre los sonidos que se sentía diferente de alguna manera. Más pesado, más vigilante. Dejó de caminar y se quedó muy quieto, escuchando con la total atención de un hombre que había sobrevivido a décadas de caza confiando en sus instintos. Nada. Solo el bosque, haciendo lo que hacen los bosques. Pero la sensación persistía. Ese cosquilleo en la nuca que decía que estaba siendo observado. Esa sensación de presencia, de algo justo más allá del borde de la percepción, esperando y observando. Sacudió la cabeza y siguió caminando. Se estaba volviendo un miedica con la edad. Eso era todo. El duelo le hacía ver sombras donde no las había. Oír amenazas en sonidos ordinarios. Necesitaba llegar al campamento, instalarse, concentrar su mente en algo que no fuera el peso de la pérdida que llevaba consigo a todas partes. La caminata duró casi 3 horas, más de lo que solía, más de lo que debería. David ya no era tan joven como antes, y sus rodillas se quejaban en los tramos más empinados, enviando agudas protestas por sus piernas a cada paso. Tuvo que parar 2 veces a descansar, algo que nunca habría hecho ni siquiera 5 años atrás, sentándose en troncos caídos, bebiendo de su botella de agua e intentando no pensar en lo mucho más difícil que se estaba volviendo esto, con cada año que pasaba. Su abuelo había cazado en estos bosques hasta los 80 años. Había recorrido estos senderos con una mochila a la espalda y un rifle en las manos mucho después de que la mayoría de los hombres de su edad estuvieran confinados a mecedoras y residencias de ancianos. El anciano decía que el bosque le mantenía joven, que había algo en el aire de estas colinas que alimentaba el espíritu y fortalecía el cuerpo. David siempre había asumido que era solo terquedad, esa dureza cherokee que Thomas Morningstar llevaba como una insignia de honor. Pero ahora, luchando por subir el sendero con los pulmones ardiendo y las piernas doloridas, David se preguntó si había habido algo más que eso. El lugar donde siempre acampaba era un pequeño claro junto a un arroyo, protegido por un afloramiento rocoso que bloqueaba el viento del norte. El claro era aproximadamente circular, de unos 10 metros de diámetro, alfombrado de musgo suave y hojas caídas que formaban una superficie cómoda para dormir. El arroyo era claro y frío, alimentado por manantiales de más arriba en la montaña, y David había bebido de él innumerables veces sin enfermar jamás. Su abuelo decía que el agua de estas colinas era la más pura del mundo, filtrada a través de millones de años de piedra caliza, y David no tenía motivos para dudarlo. Llevaba tanto tiempo viniendo aquí que tenía nombres para los puntos de referencia que lo rodeaban. El árbol abuelo, un roble enorme con un tronco partido por un rayo en 2 mitades iguales, que habían sobrevivido y seguido creciendo. Su abuelo le había mostrado este árbol en su primer viaje aquí. Había puesto la mano en la corteza y había dicho que era un superviviente, como el pueblo cherokee, dividido por fuerzas fuera de su control, pero negándose a morir. David tocó la corteza ahora, sintiendo la textura áspera bajo la palma de su mano, y pensó en el anciano que había estado en este mismo lugar tantas veces antes. La piedra vigía, una roca que se parecía vagamente a una cara de perfil, si la mirabas con los ojos entrecerrados desde el ángulo correcto. Los Cherokee creían que ciertas rocas contenían espíritus, guardianes de la tierra que velaban por aquellos que trataban el bosque con respeto.
El abuelo de David siempre dejaba una pequeña ofrenda en la base de la piedra vigía, un poco de tabaco o un puñado de harina de maíz. Y aunque David nunca había entendido por qué, había continuado la tradición. Metió la mano en el bolsillo ahora y sacó la bolsa de tabaco que había traído para este propósito, esparciendo una pizca en la base de la piedra, la guarida de la serpiente, un montón de rocas cerca del agua donde una vez había matado a una cabeza de cobre que tomaba el sol demasiado cerca de su tienda. Eso había sido hace 15 años, pero David todavía evitaba las rocas cuando pasaba por allí. Las serpientes tienen buena memoria, decía siempre su abuelo, y recuerdan los lugares donde los de su especie han sido asesinados. Montó el campamento con la eficiencia de la larga práctica. Primero, la tienda, la misma que había estado usando durante 20 años, remendada en varios sitios pero todavía impermeable, todavía resistente. La clavó firmemente por si el tiempo empeoraba, hundiendo las estacas en la tierra blanda con golpes certeros. Luego, el círculo de fuego, construido con piedras que había colocado aquí hacía años y que una combinación de suerte y lejanía había dejado intactas. Las piedras estaban ennegrecidas por el hollín de innumerables fuegos, y verlas le dio a David un extraño consuelo, como saludar a viejos amigos. Recogió leña mientras aún había luz, moviéndose por el bosque alrededor del claro en un patrón metódico, seleccionando ramas caídas que estuvieran lo suficientemente secas para arder, pero no tan viejas como para desmoronarse en polvo. Hacer un fuego en la naturaleza era un arte, uno que su abuelo le había enseñado con la misma paciencia y precisión con la que había enseñado todo lo demás. La madera equivocada significaba demasiado humo o muy poco calor, o llamas que ardían demasiado rápido y te dejaban con frío en mitad de la noche. La madera adecuada significaba calor, luz y seguridad contra la oscuridad. David apiló suficiente leña para que durara toda la noche y hasta la mañana, apilándola por tamaño, la yesca abajo, las piezas más grandes arriba. Limpió el área alrededor del círculo de fuego de hojas y escombros, asegurándose de que no hubiera nada que pudiera prenderse con una chispa perdida. Su abuelo le había enseñado que el fuego era un regalo y una responsabilidad, algo que debía tratarse con respeto, no darse por sentado. Para cuando el sol se estaba poniendo, David estaba sentado junto a un fuego crepitante con una lata de judías calentándose en las brasas y su rifle apoyado en un tronco al alcance de la mano. El bosque se había quedado en silencio como siempre al atardecer, esa breve pausa entre las criaturas diurnas y las nocturnas en la que el mundo parece contener la respiración. La luz se desvanecía, convirtiendo los árboles en siluetas contra un cielo que se oscurecía de azul a púrpura y a los primeros indicios de negro. Cenó y observó las estrellas aparecer a través de los huecos en el dosel de arriba. La luna estaba casi llena, lo suficientemente brillante como para proyectar sombras, y pensó en cómo su abuelo solía decirle que la luna llena era cuando las cosas del bosque estaban más activas, más hambrientas. Su abuelo. David sintió la familiar punzada de dolor que le sobrevenía cada vez que pensaba en el anciano. Thomas Morningstar tenía 93 años cuando murió, con la mente lúcida como el cristal hasta el final, todavía contando sus historias a cualquiera que quisiera escuchar. David había escuchado de niño, con los ojos muy abiertos y aterrorizado, creyendo cada palabra. Pero en algún momento, a medida que se convertía en hombre y luego en padre y después en abuelo, había dejado de creer. Había decidido que las historias eran solo eso, historias, destinadas a entretener a los niños y preservar las viejas costumbres en un mundo que las estaba dejando atrás. Nunca le dijo a su abuelo que ya no creía. Simplemente dejó de preguntar por las historias. Dejó de animar al anciano a contarlas. Y su abuelo se había dado cuenta, por supuesto. Thomas Morningstar se daba cuenta de todo,
Había mirado a David con esos ojos oscuros que parecían ver a través de los huesos, y no había dicho nada. La última vez que hablaron, 3 días antes de que el anciano falleciera mientras dormía, David había estado sentado junto a su cama en la residencia, sosteniendo su mano. Su abuelo había estado entrando y saliendo de la conciencia, murmurando en cherokee, el idioma que había hablado de niño antes de que los internados se lo quitaran. Entonces, de repente, había abierto los ojos y mirado directamente a David con perfecta claridad. «Siguen ahí fuera», había dicho, «en los lugares profundos, en las hondonadas donde no llega la luz. Nos recuerdan, aunque nosotros les hayamos olvidado. Ten cuidado, nieto. Ten cuidado en el bosque». David le había apretado la mano y le había dicho que descansara. 2 días después, Thomas Morningstar estaba muerto. Ahora, sentado junto a su fuego en el bosque nacional Daniel Boone, David sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de octubre. Se dijo a sí mismo que era solo el duelo, solo el recuerdo, solo la melancolía natural que acompaña a estar solo en la naturaleza en una noche fría. Se dijo a sí mismo que no había nada en estos bosques que no hubiera visto 100 veces antes. Se dijo muchas cosas a sí mismo esa noche, y por la mañana sabría que ninguna de ellas era cierta. La primera señal de que algo iba mal llegó a la mañana siguiente. David se despertó al amanecer, como siempre, e inmediatamente notó que el bosque estaba demasiado silencioso. No cantaban los pájaros, no se movían las ardillas en las ramas. Solo silencio, denso y absoluto, como si el mundo contuviera la respiración. Salió de su tienda y se quedó en el claro, escuchando. El arroyo seguía fluyendo, haciendo su suave murmullo sobre las rocas. El viento seguía moviéndose entre los árboles, susurrando entre las pocas hojas que aún no habían caído. Pero los sonidos vivos, los sonidos que hacen que un bosque se sienta vivo, habían desaparecido. David había experimentado esto antes. Sucedía cuando un gran depredador estaba en la zona, cuando los animales de presa se quedaban en silencio y quietos para no llamar la atención. Comprobó su rifle, se aseguró de que estuviera cargado y escudriñó la línea de árboles alrededor del claro. Nada se movía, nada se revelaba. Preparó el desayuno sobre el fuego reavivado, manteniendo la espalda hacia el afloramiento rocoso y los ojos en el bosque. El silencio continuó, opresivo y anómalo. Para cuando terminó de comer, tenía los nervios a flor de piel. Decidió explorar la zona, encontrar lo que fuera que estaba asustando a la fauna y encargarse de ello. Probablemente un oso, pensó, quizás un gran felino, a pesar de lo que decía el Servicio de Vida Silvestre. En cualquier caso, no era el tipo de cosa que quería merodeando cerca de su campamento. Se movió por el bosque en una espiral cada vez más amplia, buscando huellas, excrementos, cualquier señal de lo que pudiera haber ahí fuera. El suelo estaba blando por la lluvia reciente, perfecto para retener huellas, pero durante la primera milla no encontró nada inusual. Huellas de ciervo, de zorro, las distintivas huellas de 3 dedos del pavo salvaje. Tráfico normal del bosque. Entonces encontró el claro. No era un claro natural. David pudo verlo de inmediato, con una certeza que se le instaló en los huesos como agua helada. Los árboles habían sido derribados, partidos a alturas que iban de 1,20 m a 2,5 m, como si algo masivo simplemente hubiera caminado a través de ellos sin molestarse en rodearlos. Los troncos rotos todavía estaban frescos, la madera pálida asomando donde la corteza había sido arrancada, la savia brotando de las heridas en espesas lágrimas de ámbar que atrapaban la luz y brillaban como algo vivo. David se quedó al borde de la destrucción y sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. Había visto árboles derribados por tormentas, por rayos, por enfermedades. Había visto el daño que pueden hacer los tornados,
la forma en que cortan franjas a través de los bosques como una guadaña a través del trigo. Había visto plagas de escarabajos e infecciones fúngicas y la lenta y constante podredumbre de los árboles que simplemente habían vivido demasiado. Esto no era nada de eso. Esto fue deliberado. Esto fue intencionado. Esto era algo que había querido hacer un camino, y lo había hecho a través de la madera maciza, de la misma manera que un hombre podría abrirse paso entre la hierba alta. El rastro de destrucción tenía unos 4,5 metros de ancho, cortando el bosque en una línea recta que parecía ignorar por completo el terreno. Donde una roca se interponía en el camino, el rastro pasaba por encima. Donde el suelo se hundía en una hondonada, el rastro pasaba a través de ella. Lo que fuera que había hecho este camino no había rodeado los obstáculos. Los había atravesado, o pasado por encima, con una determinación obstinada que hablaba de una furia animal sin sentido o de algo mucho peor. Se arrodilló junto a uno de los árboles caídos y examinó la rotura. La madera no había sido cortada ni roída. Había sido retorcida, torsionada hasta que las fibras cedieron, como alguien escurriendo un paño mojado. El patrón en espiral de la rotura era inconfundible, la veta desgarrada de una manera que hablaba de fuerza rotacional, no de impacto. David puso la mano en la superficie astillada e intentó imaginar la fuerza que se necesitaría para hacerle esto a un tronco de árbol de casi 30 centímetros de grosor. No podía imaginarlo. Nada que conociera podía hacer esto. Ni un oso. Ni siquiera el oso más grande que hubiera existido jamás. Ni una tormenta. Ni ningún fenómeno natural del que hubiera oído hablar. Esto era otra cosa. Algo que existía fuera de las categorías que su mente racional quería aplicar. El olor le golpeó entonces, flotando por el camino de destrucción desde algún lugar más adelante. Al principio era débil, solo un toque de algo desagradable bajo los olores normales del bosque a tierra, hojas y vegetación. Pero mientras estaba allí, se hizo más fuerte, transportado por una brisa que parecía venir de la nada. Un olor que le revolvió el estómago y le llenó la boca con el sabor metálico del miedo. Era el olor a carne podrida. Pero no solo eso, había algo más debajo, algo almizclado y animal y profundamente anómalo, como las glándulas odoríferas de un depredador, mezcladas con la descomposición de un osario. David había olido la muerte antes. Había limpiado y destripado cientos de animales a lo largo de su vida de cazador. Esto era diferente. Esto era peor. Miró por el camino de árboles destruidos, hacia las sombras que se acumulaban donde el dosel aún se mantenía, y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo que no tenía nada que ver con el frío de octubre. Algo estaba ahí abajo. Algo que había hecho este camino. Algo que olía a muerte y miedo y a un hambre antigua y paciente. Por un largo momento, consideró volver al campamento, recoger sus cosas y marcharse. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero tampoco era un tonto. Lo que fuera que había hecho esto, no era algo con lo que quisiera encontrarse en medio del bosque con nada más que un rifle y un cuchillo de caza. Lo inteligente sería irse, volver a su camioneta, conducir a casa con Ellen y los nietos y fingir que nunca había visto esto. Pero entonces pensó en lo que le diría a Ellen cuando llegara a casa, lo que les diría a sus compañeros de caza en el bar, lo que se diría a sí mismo en los años venideros, que había huido de unos árboles rotos, que había dejado que su imaginación se apoderara de él, que había abandonado una salida de caza por un mal olor y una vaga sensación de inquietud. No. Averiguaría qué era esto. Lo vería con sus propios ojos, lo documentaría si pudiera, y luego se iría. Pero no huiría de algo que ni siquiera había visto. Y debajo de todo eso, enterrado tan profundamente que David apenas se lo reconocía a sí mismo, había otro pensamiento, un recuerdo de las historias de su abuelo.
toda una vida de advertencias que había descartado e ignorado. Si había algo en estos bosques, algo sobre lo que el anciano había intentado hablarle, entonces David necesitaba saberlo. Necesitaba entenderlo. Le debía eso a su abuelo, al menos. Siguió el rastro de destrucción adentrándose en el bosque. El sendero conducía cuesta arriba, alejándose del arroyo y hacia un terreno más accidentado. David se movió con cuidado, vigilando sus pasos en el suelo rocoso, observando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. El silencio seguía siendo absoluto. Ni siquiera los insectos zumbaban en el aire. Era como caminar a través de una fotografía, congelada y sin vida. El olor le golpeó antes de encontrar la fuente. No era el olor limpio de la descomposición del bosque, de hojas caídas y madera podrida. Esto era algo completamente diferente, algo rancio y orgánico, como carne dejada al sol durante días, mezclado con otro olor por debajo que no podía identificar. Un almizcle, casi, pero más fuerte y penetrante que el de cualquier animal que hubiera encontrado jamás. David se subió la camisa por encima de la nariz y siguió caminando. El olor se hacía más fuerte a cada paso. Encontró el cadáver en una pequeña hondonada entre dos crestas. Había sido un ciervo, un gran macho por el tamaño de las astas que quedaban. Las astas eran enormes, de 12 puntas al menos, el tipo de trofeo con el que los cazadores sueñan y rara vez ven. Ahora yacían entre las hojas empapadas de sangre, todavía unidas a un cráneo que había sido abierto como un huevo. El resto del cuerpo apenas era reconocible, como si hubiera sido un animal. Había sido despedazado, literalmente hecho pedazos y esparcido por un área del tamaño del salón de David. Los huesos habían sido partidos y la médula succionada, dejando tubos huecos de calcio que brillaban blancos contra la tierra oscura. La piel había sido arrancada en tiras, como si alguien pelara una naranja, y yacía en montones relucientes que aún conservaban la forma del animal que las había llevado. Los órganos estaban esparcidos como flores obscenas, algunos parcialmente comidos, otros aparentemente descartados por poco apetitosos, sus superficies ya empezando a empañarse con las primeras etapas de la descomposición. El olor era abrumador. David se apretó la camisa contra la nariz y respiró por la boca, pero no fue suficiente. El hedor parecía filtrarse por sus poros, cubrir su lengua y la parte posterior de su garganta, excavar en sus senos nasales y establecerse permanentemente. No era solo carne podrida, aunque eso ya era bastante malo. También estaba ese otro olor, ese olor a depredador almizclado, más fuerte aquí que en cualquier otro lugar. El olor de la cosa que había hecho esto. David se quedó al borde de la escena y sintió que se le revolvía el estómago. Había limpiado cientos de ciervos en su vida. Sabía cómo se desmonta un cuerpo, dónde están las articulaciones, cuánta fuerza se necesita para separarlas. Conocía el olor de la presa recién cazada y el olor de la carne que empieza a estropearse. Sabía lo que los osos hacían con los cadáveres, lo que hacían los coyotes, lo que los buitres y los insectos y los lentos procesos de la naturaleza hacían con cualquier cosa que muriera en la naturaleza. Este ciervo no había sido limpiado, había sido destruido, con un salvajismo que hablaba de rabia más que de hambre. Lo que fuera que había hecho esto no se había estado alimentando, no principalmente. Había estado expresando algo, comunicando algo, dejando un mensaje en sangre y hueso y vísceras esparcidas. Y David estaba recibiendo ese mensaje, alto y claro. Se alejó de la escena, con el corazón martilleándole en el pecho. Esto no era un oso. Los osos no hacían esto. Los osos mataban eficientemente, comían lo que necesitaban y seguían su camino. Esto era otra cosa, algo que mataba por razones distintas a la comida, algo que disfrutaba matando. La voz de su abuelo resonó en su memoria,
contando historias alrededor de un fuego hacía décadas. Historias sobre las cosas en las montañas que odiaban a los humanos, que los habían odiado desde que había humanos a los que odiar, que mataban no porque tuvieran hambre, sino porque podían, porque querían, porque matar en sí mismo era el objetivo. Marcan su territorio con la muerte, había dicho su abuelo con voz baja y seria a la luz del fuego. Dejan sus presas donde otras cosas las encontrarán. Es una advertencia, un mensaje. Dice, esta tierra es mía. No eres bienvenido aquí. Vete o conviértete en otra advertencia para el siguiente que venga. David había descartado esas historias. Se había reído de ellas. Había puesto los ojos en blanco. Había hecho bromas sobre los viejos y sus supersticiones. Pero ahora no se reía. Estaba mirando los restos destrozados de un ciervo de 90 kilos, esparcidos por el suelo del bosque como arte moderno hecho de carne, y no se reía en absoluto. Emprendió el camino de vuelta a su campamento a un ritmo que casi era una carrera. Estaba a mitad de camino cuando se dio cuenta de que le seguían. La sensación apareció gradualmente, como agua filtrándose por las grietas de una presa. Primero, solo un cosquilleo en la nuca, el instinto animal que decía que estaba siendo observado. Luego, un sonido en la maleza detrás de él, demasiado pesado para ser un animal pequeño, demasiado deliberado para ser el viento. Finalmente, un atisbo de movimiento por el rabillo del ojo, algo grande y oscuro moviéndose entre los árboles. David dejó de caminar y se giró lentamente, levantando el rifle hasta el hombro. El bosque detrás de él estaba vacío. Ningún movimiento, ningún sonido, solo árboles y sotobosque y el muro en blanco del silencio que le había seguido todo el día. Pero algo estaba allí. Podía sentirlo, podía olerlo, ese mismo olor rancio del cadáver del ciervo, más débil ahora, pero inconfundible. Le estaba observando, esperando a ver qué haría. David se había enfrentado a animales peligrosos antes. Un jabalí cargando cuando tenía 23 años, todavía lo suficientemente joven como para pensar que era invencible. Un oso negro que se había interpuesto entre él y su campamento, hacía 6 años, lo suficientemente grande como para matarlo, si se lo proponía. Ambas veces había mantenido la calma. Ambas veces había hecho lo correcto. Hacerse parecer grande y ruidoso, y que no valía la pena el problema. Ambas veces el animal había retrocedido. No creía que eso fuera a funcionar aquí. «Sé que estás ahí fuera», dijo, su voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. «Me voy. Vuelvo a mi campamento. Y luego me voy. No quiero problemas». Silencio. El bosque no respondió. David empezó a caminar hacia atrás, manteniendo el rifle en alto, sin apartar la vista de los árboles. Se movió lentamente, con cuidado, colocando cada pie con deliberada precisión. No corrió. Correr era lo que hacían las presas, y las presas eran perseguidas. Caminó hacia atrás durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Le empezaron a doler los brazos de sostener el rifle. Le empezaron a arder las piernas por la extraña marcha. Pero no bajó la guardia, no se dio la vuelta, y entonces finalmente llegó al borde del claro de su campamento. La tienda seguía allí, el círculo de fuego, el árbol abuelo y la piedra vigía, todo exactamente como lo había dejado. Se permitió un rápido vistazo por encima del hombro para asegurarse de que realmente estaba allí, de vuelta. Cuando se giró de nuevo, algo estaba de pie entre los árboles. No era del todo visible, solo una forma en las sombras, quizás a unos 50 metros de distancia, medio oculta detrás del tronco de un roble, pero lo que podía ver fue suficiente para helarle el aliento en los pulmones y convertir sus músculos en agua. Era alto, imposiblemente alto, al menos 2,5 metros, quizás más. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro que colgaba en enmarañados mechones, como un pelo que nunca hubiera sido lavado o peinado. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, llegando casi hasta las rodillas.
Y sus manos, esas manos, eran del tamaño de platos, con dedos que terminaban en garras curvas como las hojas de cuchillos. Pero la peor parte era la cara. David solo podía ver una parte de ella, solo la mandíbula inferior y la boca visibles en un hueco entre las hojas. La boca estaba ligeramente abierta, revelando dientes amarillos y afilados y demasiado grandes para cualquier depredador natural. Y sobre la boca, parcialmente ocultos en la sombra, dos ojos reflejaban la luz como los de un animal atrapado en los faros de un coche. Excepto que los ojos de los animales no te miran así. Los ojos de los animales no albergan ese tipo de inteligencia, ese tipo de malicia. Estos ojos sabían exactamente lo que era David. Estos ojos habían visto a los de su especie antes, muchas veces, a lo largo de muchos siglos, y tenían hambre. David levantó su rifle con manos que temblaban tanto que apenas podía apuntar. La criatura no se movió, simplemente le observaba, esos terribles ojos fijos en su rostro, esa boca sin labios curvada en algo que podría haber sido una sonrisa. «Atrás», se oyó decir David. Su voz sonaba fina y débil, la voz de un niño en presencia de algo antiguo y terrible. «Atrás o disparo». La criatura inclinó la cabeza, el movimiento fluido e inhumano, como un pájaro examinando un insecto. Un sonido salió de su garganta, bajo y retumbante, demasiado profundo para ser un gruñido, casi como una risa. David disparó. El estruendo del rifle fue ensordecedor en el silencio del bosque. David vio la bala golpear el tronco del árbol a centímetros de donde estaba la criatura. Vio astillas volar en todas direcciones. Pero cuando los ecos se desvanecieron y el humo se disipó, la criatura se había ido. Se quedó allí un largo momento, respirando con dificultad, con los oídos zumbando por el disparo. El bosque seguía en silencio. Nada se movía. Nada le observaba desde las sombras, pero sabía que seguía ahí fuera. Podía sentirlo. Podía olerlo en el viento. Ese horrible hedor a podredumbre y almizcle, y algo más por debajo en lo que no quería pensar. David empezó a desmontar su campamento con una energía frenética. Ya no le importaba hacerlo correctamente. Simplemente metió todo en su mochila, plegó la tienda sin doblarla, echó tierra sobre el círculo de fuego. Volvería a por lo que dejara, o no, no importaba. Lo único que importaba era salir de este bosque. Volver a su camioneta, volver con Ellen y los nietos, y el mundo seguro y normal, donde cosas como la que acababa de ver no existían. Se echó la mochila al hombro y empezó a caminar hacia el sendero, moviéndose tan rápido como el terreno se lo permitía. El bosque seguía anormalmente silencioso, pero ahora el silencio se sentía diferente, menos vigilante, más como el silencio después de que ha pasado una tormenta, cuando el mundo recupera el aliento antes de decidir qué viene después. Quizás se había ido, quizás el disparo la había asustado, quizás David había tenido suerte, casi había llegado al sendero principal cuando oyó el sonido. No era un gruñido, no era un grito, era algo intermedio, una vocalización que parecía evitar sus oídos por completo y registrarse directamente en la parte más primitiva de su cerebro, la parte que recordaba lo que era ser una presa. El sonido venía de todas partes y de ninguna, rebotando en los árboles y las rocas hasta que era imposible saber de qué dirección procedía. David se detuvo en seco. Apretó el rifle hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón martilleaba tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en la garganta, en las yemas de los dedos. Entonces lo oyó de nuevo, más cerca esta vez, y debajo del sonido, pasos, pasos pesados, abriéndose paso entre la maleza sin ningún intento de sigilo, viniendo hacia él, rápido. David corrió, abandonó cualquier pretensión de cautela y simplemente corrió, abriéndose paso entre el sotobosque como un ciervo en pánico, las ramas azotándole la cara y los brazos.
las raíces intentando hacerle tropezar a cada paso. Detrás de él, los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Ahora podía oír la respiración, profunda y entrecortada y cada vez más cerca. Salió al sendero principal y giró a la derecha, hacia donde había dejado su camioneta. ¿A qué distancia? ¿2 millas? ¿3? Podrían haber sido 100. Tenía 57 años y estaba fuera de forma, con los pulmones ya ardiendo, las piernas ya pesadas por la fatiga. Pero siguió corriendo, porque la alternativa era detenerse, y sabía con absoluta certeza que si se detenía, moriría. El sendero se curvaba alrededor de un afloramiento rocoso, y por un momento David estuvo fuera de la línea de visión de la criatura. Aprovechó la oportunidad para agacharse detrás de un tronco caído, apretándose en el hueco entre el tronco y el suelo, tratando de controlar su respiración entrecortada. Los pasos se ralentizaron. Se detuvieron. David se tapó la boca con la mano para ahogar el sonido de sus jadeos. A través de un hueco en el tronco, podía ver una sección del sendero detrás de él. Durante un largo momento, no apareció nada. Entonces la criatura apareció a la vista. Verla por completo, al aire libre, a la luz del día, fue mucho peor que el atisbo en las sombras. Era aún más grande de lo que David había pensado, bastante más de 2,5 metros de altura, su cuerpo grueso y musculoso bajo ese pelaje enmarañado. Su rostro era plano y brutal, con un pesado arco superciliar que ensombrecía esos terribles ojos y una nariz que era casi como un hocico, dilatándose mientras olfateaba el aire. Se movía con una gracia que debería haber sido imposible para algo tan grande. Cada paso era deliberado, controlado, como un depredador que sabe que su presa no puede escapar y simplemente disfruta de la persecución. Su cabeza giraba lentamente, escudriñando el bosque, buscando. David contuvo la respiración. Sus pulmones gritaban por aire. Sus músculos se acalambraron por el esfuerzo de permanecer perfectamente quieto. Pero no se movió, no respiró. Observó a través del hueco mientras la criatura pasaba junto a su escondite, a no más de 2 metros de donde yacía. El olor era abrumador. Ese olor a carne podrida, mezclado con el almizcle y algo más. Algo que olía casi a sangre vieja. El estómago de David se revolvió y tuvo que apretar la mandíbula para no tener arcadas. La criatura se detuvo. Su cabeza se giró hacia el tronco. David vio esos ojos enfocarse en su escondite. Vio las fosas nasales dilatarse al captar su olor. Vio la boca abrirse para revelar esos terribles dientes amarillos. Lo sabía. Sabía exactamente dónde estaba. Por un momento congelado, no pasó nada. David yacía detrás del tronco, mirando a la cosa que estaba a punto de matarlo, y ésta le devolvió la mirada con esos ojos antiguos y hambrientos. Entonces se movió. La criatura era increíblemente rápida. En un momento estaba de pie en el sendero, y al siguiente estaba extendiendo la mano por encima del tronco, esas enormes manos cerrándose alrededor de la chaqueta de David, sacándolo de su escondite como si fuera un muñeco de trapo. David gritó. No pudo evitarlo. El terror que brotó de él estaba fuera de su control, un sonido primario arrancado de lo más profundo de su ser. Se debatió y pateó e intentó girar su rifle, pero la criatura lo apartó de un manotazo casual que envió el arma volando hacia la maleza. Entonces, estaba volando. La criatura lo lanzó. No lo dejó caer, no lo soltó, sino que lo lanzó, con una fuerza que envió a David por los aires durante lo que pareció una eternidad antes de estrellarse contra un matorral de cedros. Las ramas se rompieron a su alrededor. El dolor explotó por todo su cuerpo en una docena de lugares a la vez. Sintió que algo en su mano izquierda crujía y se rompía. Sintió la humedad caliente de la sangre corriendo por su pecho. Aterrizó con fuerza sobre su espalda. El aire expulsado de sus pulmones. Estrellas explotando en su visión. A través de la neblina de dolor, vio a la criatura caminando hacia él. No corriendo, sin prisa, simplemente caminando,
como si tuviera todo el tiempo del mundo. David intentó moverse y no pudo. Su cuerpo no respondía. Solo podía yacer allí, roto y sangrando, y ver cómo se acercaba la muerte. La criatura llegó hasta él y se quedó mirándolo. De cerca, esos ojos eran aún peores de lo que David había imaginado. Había inteligencia en ellos, sí, pero también algo más. Algo como disfrute, como satisfacción. Esta cosa no solo lo estaba matando por comida, lo estaba matando porque quería, porque le gustaba. Se agachó y agarró a David por el cuello, levantándolo del suelo con una mano. Los pies de David colgaban en el aire. No podía respirar. Su visión se oscurecía por los bordes. La boca de la criatura se abrió. Ese sonido volvió, el casi gruñido que parecía vibrar por todo el cuerpo de David. Era más fuerte ahora, ensordecedor, llenando su cráneo hasta que no hubo espacio para nada más. Así es como muero, pensó David. Su abuelo tenía razón. En todo. La presa de la criatura se hizo más fuerte. David sintió que el cartílago de su garganta empezaba a ceder. Sus manos colgaban inertes a sus costados, demasiado débiles incluso para intentar defenderse. Pensó en Ellen, en sus hijos, en los nietos que nunca le oirían contarles las historias de su abuelo, las que había descartado y de las que se había reído y se había negado a creer. Pensó en su abuelo, acostado en esa cama de la residencia, diciendo: «Ten cuidado en el bosque». «Lo siento», pensó David, «siento no haberte creído». Y entonces, increíblemente, algo cambió. La presa de la criatura se aflojó. No mucho, pero lo suficiente como para que David pudiera aspirar un fino hilo de aire en sus pulmones ardientes. Parpadeó para apartar la oscuridad de su visión y vio que la criatura estaba mirando algo. Algo en la cara de David, o detrás de sus ojos. Volvió a inclinar la cabeza, con ese movimiento de pájaro. Esos ojos se entrecerraron. El sonido de gruñido se desvaneció en algo más, algo casi como una pregunta. David no sabía lo que veía, no sabía por qué dudaba. Quizás no era nada. Quizás era algo que solo existía en la mente antigua e incognoscible de la cosa que sostenía su vida en su mano. Pero en ese momento de vacilación, David se encontró hablando. «Mi abuelo sabía de ti», graznó, las palabras apenas audibles a través de su garganta dañada. Me lo contó todo, y no le creí. La criatura se quedó muy quieta. Ya está muerto. Murió antes de que pudiera decirle que estaba equivocado, antes de que pudiera decirle que lo sentía. Las lágrimas corrían por el rostro de David. No sabía si eran de dolor o de miedo, o del sufrimiento que consumía todo su cuerpo. Solo sabía que estaba diciendo palabras que había necesitado decir durante meses, palabras que su abuelo nunca oiría. Me habló de ti, de lo que vive en los lugares profundos. Intentó advertirme, y me reí de él. La presa de la criatura se aflojó un poco más. Los pies de David tocaron el suelo, aunque la mano todavía rodeaba su garganta. Todavía lo mantenía en su sitio. «Ahora sé lo que eres», susurró David. «Sé que eres real. Se lo contaré. Se lo contaré a todos. Me aseguraré de que lo sepan». Durante un largo momento, no pasó nada. Hombre y criatura se quedaron cara a cara en el bosque de Kentucky. La luz de la tarde cayendo oblicua entre los árboles. El olor a sangre y carne podrida denso en el aire. Entonces la criatura lo soltó. David se desplomó en el suelo, sus piernas incapaces de soportar su peso. Se acurrucó en un ovillo, tosiendo y jadeando, con la mano rota apretada contra el pecho, donde podía sentir la cálida humedad de la sangre empapando su camisa. Sobre él, la criatura permanecía observando. Esos ojos aún conservaban su antigua malicia, su hambre depredadora.
Pero ahora también había algo más. Algo que podría haber sido reconocimiento, o respeto, o simplemente la satisfacción de un mensaje entregado. Se dio la vuelta y se alejó. No corriendo, sin prisa, simplemente caminando, desapareciendo en el bosque tan silenciosamente como una sombra, como si algo tan grande pudiera simplemente dejar de existir cuando quisiera. David yació en el suelo durante mucho tiempo, minutos, quizás horas. Entraba y salía de la conciencia, el dolor invadiéndolo en oleadas, su mente luchando por procesar lo que había sucedido. Finalmente, se dio cuenta de que los sonidos del bosque habían regresado. Los pájaros cantaban en las ramas. Las ardillas parloteaban en algún lugar cercano. El mundo había vuelto a la vida, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Se obligó a sentarse. El movimiento envió nuevas oleadas de agonía por su cuerpo, pero apretó los dientes y lo superó. Se miró y vio el daño. Su mano izquierda estaba rota, 2 dedos doblados en ángulos en los que ningún dedo debería doblarse. Su pecho estaba cubierto de sangre de unos arañazos paralelos que iban desde la clavícula hasta el estómago, lo suficientemente profundos como para necesitar puntos, pero no lo suficiente como para ser mortales. Todo su cuerpo estaba cubierto de arañazos y moratones del matorral de cedros, pero estaba vivo. No entendía por qué. No entendía qué había cambiado en ese momento, qué había hecho que la criatura lo soltara en lugar de terminar lo que había empezado. Quizás no importaba. Quizás el porqué era algo que existía más allá de la comprensión humana, en ese mismo lugar oscuro de donde provenían las propias criaturas. Todo lo que David sabía era que le habían dado algo, una segunda oportunidad, una responsabilidad. Le había dicho a la criatura que se aseguraría de que la gente lo supiera, que se lo contaría, y lo haría. Mantendría esa promesa, aunque nadie le creyera. Encontró su rifle en la maleza donde había caído, y lo usó como muleta para ponerse de pie. Cada paso era una agonía, pero siguió caminando, de vuelta al sendero, de vuelta hacia su camioneta, de vuelta hacia el mundo de las autopistas y los hospitales, y la gente que le miraría con lástima cuando les contara lo que había pasado. Tardó 4 horas en cubrir la distancia que debería haberle llevado 2. Para cuando llegó a su camioneta, el sol se estaba poniendo y funcionaba solo con adrenalina y terquedad. Se desplomó en el asiento del conductor, giró la llave con la mano sana y comenzó el largo viaje de regreso a la civilización. No paró hasta que llegó a urgencias en Lexington. El viaje había sido una neblina de dolor y miedo, y la desesperada concentración necesaria para mantener la camioneta en la carretera con una sola mano funcional. David no recordaba la mayor parte. Recordaba las luces de la gasolinera de Stanton, donde había parado y se había sentado durante 10 minutos, tratando de decidir si debía llamar a Ellen o simplemente seguir conduciendo. Recordaba al adolescente que le había advertido sobre el extraño comportamiento de los animales, saliendo de la estación y viendo a David cubierto de sangre, sus ojos abriéndose de par en par por la sorpresa. Recordaba haber dicho algo, alguna excusa sobre un accidente, sobre una caída, sobre la necesidad de llegar a un hospital. No recordaba lo que el adolescente había respondido. La sala de urgencias era brillante y ruidosa, y estaba llena de gente que le miraba con esa particular mezcla de preocupación y desapego profesional que los trabajadores sanitarios desarrollan tras años de ver lo peor que los humanos pueden hacerse a sí mismos y a los demás. Una enfermera le tomó las constantes vitales mientras le hacía preguntas que David respondía automáticamente, su mente todavía en el bosque, todavía sintiendo esas enormes manos alrededor de su garganta, todavía viendo esos ojos antiguos, mirándole a los suyos. Los médicos le preguntaron qué había pasado. David les dijo que se había caído, que se había perdido, que se había tropezado con un matorral de espinos y se había roto la mano al intentar agarrarse.
La mentira salió con facilidad, más fácilmente de lo que habría esperado. Había pasado décadas diciéndose a sí mismo que las historias de su abuelo no eran ciertas. Una mentira más, incluso a sí mismo, no era difícil, pero los médicos no estaban convencidos. Miraron los arañazos paralelos en su pecho y no dijeron nada, pero sus ojos eran escépticos. Intercambiaron miradas cuando pensaban que no les veía, del tipo que decían que habían visto heridas como estas antes y que nunca provenían de espinos. Uno de los médicos, un hombre mayor con el pelo cano y ojos cansados, se sentó junto a la cama de David después de que los demás se hubieran ido. Corrió la cortina a su alrededor y habló en voz baja. Señor Morningstar, llevo 35 años ejerciendo la medicina en esta parte de Kentucky. He visto accidentes de casa, accidentes agrícolas, accidentes de coche, peleas de bar, violencia doméstica. He visto casi todo lo que un cuerpo humano puede hacerle a otro. Hizo una pausa, mirando los vendajes en el pecho de David. Lo que le pasó a usted no fue ninguna de esas cosas. Esas heridas fueron hechas por garras, grandes, más grandes que las de cualquier animal que yo sepa que vive en estos bosques. David no dijo nada. No se fiaba de su propia voz. No voy a presionarle, continuó el médico. Lo que sea que pasó ahí fuera es asunto suyo. Pero si alguna vez quiere hablar de ello, con alguien que no piense que está loco, conozco a algunas personas. Hay un hombre en Lexington que escribe sobre sucesos inusuales en la zona, avistamientos extraños, cosas que no encajan en las categorías normales. Si tiene una historia que contar, podría estar interesado en escucharla. El médico escribió un nombre y un número de teléfono en un bloc de recetas y lo dejó en la mesilla de noche. Luego se levantó, corrió la cortina y se fue sin decir una palabra más. David miró el nombre. Marcus Chen. Un número de teléfono de Lexington. Guardó el papel en su bolsillo y no volvió a pensar en ello durante 3 semanas. Ellen vino a recogerle. Lloró cuando vio su estado. Le rodeó con los brazos y se aferró a él como si temiera que fuera a desaparecer. Sus lágrimas empaparon su bata de hospital, y David la abrazó con su mano sana y sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había mantenido unido a pura fuerza de voluntad. ¿Qué ha pasado?, susurró ella en su hombro. David, ¿qué te ha pasado? No podía decírselo. Todavía no. No hasta que él mismo lo entendiera. Así que le contó la misma mentira que a los médicos, sobre la caída, sobre haberse perdido, sobre los espinos. Ella le miró con esos ojos amables y preocupados, y él supo que no le creía, pero no insistió. Así era Ellen. Sabía cuándo presionar y cuándo esperar, y podía ver que él no estaba listo para hablar. Condujeron a casa en silencio. David miraba por la ventana el paisaje que pasaba, las colinas y los bosques que había amado toda su vida, y se preguntó cómo podría volver a sentirse seguro en ellos. Las 3 semanas siguientes fueron difíciles. Las heridas físicas sanaron, lentamente. Los arañazos del pecho formaron costra y luego cicatrizaron. Los dedos rotos se soldaron en sus férulas y empezaron a unirse de nuevo. Pero las otras heridas, las que no se veían, eran más difíciles de tratar. David no dormía bien. Se despertaba cada noche con sueños de dientes amarillos y ojos antiguos y manos que podían aplastarle la vida tan fácilmente como un hombre aplasta una mosca. Se sobresaltaba con las sombras. Se encogía ante sonidos inesperados, incapaz de sentarse de espaldas a una puerta o una ventana. El bosque que había sido su santuario durante 30 años se había convertido en una fuente de terror, y no sabía cómo reconciliar al hombre que había sido con el hombre en que se estaba convirtiendo. Ellen le observaba con creciente preocupación, pero no le presionaba. Le preparaba sus comidas favoritas. Se sentaba con él por las tardes cuando no podía soportar estar solo. Le abrazaba durante las pesadillas, murmurando palabras tranquilizadoras que ninguno de los dos creía realmente.
Y poco a poco, gradualmente, David empezó a darse cuenta de que necesitaba hablar con alguien. Necesitaba contarle a alguien lo que realmente había sucedido. No por validación, no por simpatía, sino simplemente para sacar la historia de su cabeza y ponerla en el mundo, donde podría perder parte de su poder sobre él. Pensó en el nombre del blog de recetas. Marcus Chen. Tardó 3 semanas en hacer la llamada. El hombre que publicó su historia era un bloguero de Lexington, lo cual era irónico, pensó David, dado lo comunes que parecían ser esos nombres en las historias que había oído sobre encuentros como el suyo. Pero Marcus fue paciente y minucioso, y no se rió cuando David describió lo que había sucedido. No puso los ojos en blanco ni hizo bromas sobre viejos locos. Simplemente escuchó, con su grabadora en marcha, su bolígrafo moviéndose por su bloc de notas, sus ojos serios y atentos. Se encontraron en una cafetería del centro de Lexington, un lugar con paredes de ladrillo visto y muebles desparejados y el espeso olor a expreso en el aire. David contó su historia de principio a fin, sin omitir nada. Le habló a Marcus del silencio en el bosque, del rastro de destrucción, del ciervo destrozado, de la propia criatura, su tamaño, su olor, la inteligencia ancestral en sus ojos. Le habló a Marcus de su abuelo, de las historias, de las advertencias que había descartado e ignorado durante décadas, de la culpa que sentía en el pecho como una piedra, pesada e inamovible, un monumento a su propia terquedad. Cuando terminó, Marcus guardó silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente, como si David hubiera confirmado algo que él sospechaba desde hacía tiempo. No es la primera persona que me cuenta una historia como esta, dijo. Ni de lejos. Estas colinas han estado produciendo historias como la suya desde que se tiene memoria. Los Cherokee las tenían. Los colonos que vinieron después las tenían. Los mineros del carbón y los granjeros y los cazadores. Todos ellos tienen sus historias. Algo vive en estas montañas, señor Morningstar. Algo que ha estado aquí más tiempo que nosotros. Algo que no nos quiere aquí. ¿Usted las cree?, preguntó David. Todas estas historias, ¿cree que son verdad? Marcus sonrió, pero no había humor en ello. Creo que mucha gente ha visto cosas que no puede explicar. Creo que el universo es más grande y más extraño de lo que a la mayoría de nosotros nos resulta cómodo admitir. Y le creo a usted, señor Morningstar. Creo que algo le atacó en esos bosques. Algo que no debería existir según todo lo que creemos saber sobre el mundo. Hizo una pausa. Ya lo llamé Pie Grande, o Sasquatch, o los Hambrientos, o cualquiera de los otros nombres que la gente le ha dado a lo largo de los años. El nombre no importa. Lo que importa es que es real. Y la gente necesita saberlo. La historia apareció en el blog de interés paranormal de Marcus 3 días después. No se hizo viral. No cambió el mundo. Unos cientos de personas la leyeron, y la mayoría de ellas probablemente pensaron que David estaba loco, o mentía, o ambas cosas. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era que la historia ya estaba ahí fuera. La advertencia había sido dada. David había cumplido su promesa a la cosa del bosque, a su abuelo y a sí mismo. En los meses que siguieron, David empezó a contar de nuevo las historias de su abuelo. Se las contó a sus nietos, sentado en el porche de su casa en las tardes de verano, viendo el sol ponerse sobre las colinas de Kentucky. Les habló de las cosas que vivían en las hondonadas profundas, en los lugares donde no llegaba la luz. Les habló de las viejas costumbres, las tradiciones Cherokee que su abuelo se había esforzado tanto por preservar, y les contó lo que le había sucedido en el Bosque Nacional Daniel Boone. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, de la misma manera que David había escuchado a su abuelo todos esos años atrás.
Hacían preguntas, exigían detalles, suplicaban que les contara la historia una y otra vez. Y David la contaba cada vez, exactamente como había sucedido. No sabía si le creían. No importaba. Lo que importaba era que oyeran las historias. Lo que importaba era que las advertencias se transmitieran, tal como su abuelo las había transmitido, tal como el abuelo de su abuelo las había transmitido antes, porque las cosas de las hondonadas seguían ahí fuera. Siempre habían estado ahí fuera, desde antes de que los primeros humanos caminaran por estas colinas, y estarían allí mucho después de que el último humano se hubiera ido. No podían ser asesinadas, no podían ser capturadas, no podían ser explicadas por la ciencia o la razón. Solo podían ser recordadas, y respetadas, y temidas. David Morningstar llevó el recuerdo de aquel día de octubre durante el resto de su vida. Las cicatrices de su pecho se desvanecieron, pero nunca desaparecieron por completo. Los dedos de su mano izquierda sanaron, pero nunca volvieron a funcionar del todo bien. Un recordatorio cada vez que intentaba agarrar algo de lo que le había agarrado a él. Y a veces, en mitad de la noche, se despertaba de sueños de dientes amarillos y ojos antiguos y un olor a carne podrida y sangre vieja. Se quedaba en la oscuridad, con el corazón palpitante, su mano buscando automáticamente a Ellen a su lado, asegurándose de que estaba a salvo, de que estaba en casa, de que la cosa del bosque estaba muy lejos. Pero él sabía la verdad, siempre la había sabido, incluso antes de que aquel día de octubre lo confirmara. La distancia no significaba nada para cosas así. La seguridad era una ilusión. El bosque estaba en todas partes, si sabías cómo buscarlo. Y las criaturas que vivían en sus sombras más profundas eran pacientes más allá de la comprensión humana. Seguían ahí fuera, en los lugares profundos, en las hondonadas donde no llegaba la luz. Y le recordaban, igual que él las recordaba a ellas. El bosque en octubre era diferente al bosque en cualquier otra estación. David lo había sabido toda su vida. Lo había sentido cada año cuando las hojas empezaban a cambiar y el aire adquiría ese toque fresco que anunciaba la llegada del invierno. Había una cualidad en la luz de octubre, dorada y oblicua, que hacía que todo pareciera una fotografía de hace 100 años. Tenía un olor particular, esa mezcla de hojas moribundas y tierra fría y algo más por debajo, algo salvaje y antiguo que removía recuerdos en la sangre. David había crecido cazando en bosques como este, siguiendo a su padre y a su abuelo por las colillas de Kentucky, mucho antes de tener edad para llevar un rifle. Había aprendido a leer las señales, a entender el lenguaje de las ramitas rotas y la tierra removida, y la particular cualidad del silencio que significaba que algo estaba observando. Eran habilidades transmitidas de generación en generación, sangre cherokee mezclada con pragmatismo escocés-irlandés, creando una tradición de hombres que sabían cómo sobrevivir en lugares salvajes. Su abuelo, Thomas Morningstar, había sido el mejor de ellos. El anciano había vivido hasta los 93 años, y hasta el final podía rastrear un ciervo por un terreno que habría despistado a hombres con la mitad de su edad. Pero Thomas también poseía otros conocimientos que había intentado transmitir a David, junto con las habilidades de caza, las historias. David las recordaba ahora, caminando por el bosque nacional Daniel Boone, con su rifle al hombro y la mochila pesando en su espalda. Recordaba estar sentado alrededor de hogueras como la que encendería esta noche, escuchando la voz de su abuelo tejer cuentos de los viejos tiempos, cuentos de las cosas que habían vivido en estas montañas antes de que llegara el hombre blanco, antes de que llegaran los Cherokee, antes de que ningún humano pisara estas colillas. Su abuelo los llamaba por muchos nombres: la gente del bosque, los vigilantes, los hambrientos. Decía que no eran ni animales ni espíritus, sino algo intermedio, algo que había nacido de la oscuridad de las hondonadas profundas
y había aprendido a odiar la luz y todo lo que vivía en ella. Decía que habían estado aquí cuando el mundo era joven y que estarían aquí cuando el mundo fuera viejo, y nada que la humanidad pudiera hacer cambiaría eso jamás. David había creído estas historias una vez, con la fe absoluta de la infancia. Se había quedado despierto por la noche, aterrorizado por las sombras de su habitación, seguro de que algo con brazos demasiado largos y dientes demasiado afilados esperaba justo más allá de la luz de su lámpara de noche. Había caminado por el bosque junto a su abuelo, con los ojos muy abiertos, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de los monstruos que seguramente acechaban allí. Pero luego había crecido. Había ido a la escuela, aprendido sobre ciencia y pensamiento racional, llegado a comprender que el mundo funcionaba según leyes que podían medirse, probarse y demostrarse. Había dejado atrás las cosas de niño, como dice la Biblia, y las historias que contaba su abuelo se convirtieron en nada más que folclore. Interesante, quizás, en un sentido antropológico, pero no real, no algo que un hombre adulto necesitara temer. Su abuelo se había dado cuenta del cambio, por supuesto. Thomas Morningstar tenía ojos que podían ver a través de la piedra, decía siempre su madre, y había mirado a David con esos ojos y no había dicho nada. Simplemente había dejado de contar las historias cuando David estaba cerca. O quizás nunca había dejado de contarlas. Simplemente había encontrado otros públicos, otros oídos dispuestos a escuchar sin el escepticismo que David no podía ocultar. Nunca lo habían discutido abiertamente. Esa no era la manera de los Morningstar. Pero la distancia había crecido entre ellos, sutil pero real. Una brecha creada por lo que David se negaba a creer y Thomas nunca podría olvidar. Ahora, caminando por el bosque que su abuelo había recorrido innumerables veces antes que él, David sentía el peso de esa distancia como una piedra en el pecho. 6 meses desde que el anciano había muerto. 6 meses desde que David le había sostenido la mano en aquella habitación de la residencia y había oído su última advertencia sobre las cosas del bosque. 6 meses de un duelo que no se había permitido sentir plenamente, porque sentirlo significaba admitir que había desperdiciado algo precioso. Todos esos años, pensó David, y nunca le dije que lo sentía. Nunca le dije que le quería. Nunca le pedí que me contara más historias, aunque no las creyera. El arrepentimiento era más afilado que cualquier cuchillo. Llegó al punto donde el sendero principal se bifurcaba, un camino que descendía hacia el fondo del arroyo, el otro que serpenteaba hacia las cotas más altas donde el terreno se volvía abrupto y los árboles envejecían. David tomó el camino ascendente sin dudarlo. Llevaba 30 años viniendo a este bosque y conocía cada curva, cada punto de referencia, cada roca, árbol y hondonada. Sus pies encontraban el camino automáticamente, dejando su mente libre para vagar por recuerdos que normalmente mantenía bajo llave. Las manos de su abuelo, ásperas y curtidas pero infinitamente suaves, mostrándole cómo sostener un rifle por primera vez. La voz de su abuelo, profunda y musical, cambiando entre el inglés y el cherokee mientras explicaba la forma correcta de rastrear un ciervo. El rostro de su abuelo, surcado por la edad y la sabiduría y algo que David siempre había asumido que era tristeza pero que ahora reconocía como algo completamente diferente. Era miedo. Thomas Morningstar, que se había enfrentado a osos y pumas y a hombres borrachos con cuchillos, había tenido miedo de algo. David lo entendía ahora, mirando hacia atrás con la claridad de la retrospectiva. El anciano había tenido miedo y había intentado preparar a David para lo que fuera que temía, intentado darle el conocimiento y las advertencias que podrían mantenerlo a salvo, y David se había negado a escuchar. Sacudió la cabeza, intentando disipar los pensamientos oscuros. Se suponía que esto era una salida de casa, no una meditación sobre el arrepentimiento. Estaba aquí para encontrar ciervos.
para pasar una semana en la naturaleza haciendo algo que amaba, para recordar por qué había empezado a venir a estos bosques en primer lugar. El duelo seguiría ahí cuando llegara a casa. No había necesidad de cargarlo con él a cada paso, pero el duelo no se fue. Caminaba a su lado como una sombra, como un compañero que no había invitado, pero que no podía ahuyentar. Coloreaba todo lo que veía, convirtiendo el hermoso bosque de octubre en algo melancólico y extraño. La luz dorada parecía más tenue. El olor a hojas moribundas parecía más fuerte. Incluso los pájaros sonaban diferentes, sus cantos lúgubres en lugar de alegres. O quizás era solo su imaginación. David no solía ser un hombre dado a la fantasía, pero el duelo hace cosas extrañas a la mente. Te hace ver significado donde no lo hay. Te hace sentir observado cuando estás solo. Te hace recordar las historias que habías intentado olvidar con tanto ahínco. El primer día transcurrió sin incidentes. David montó su campamento en el claro junto al arroyo, encendió su fuego, cenó, observó las estrellas aparecer. No durmió bien, pero eso no era nada inusual. Nunca dormía bien la primera noche en el bosque. Su cuerpo necesitaba tiempo para adaptarse a los sonidos, olores y ritmos del bosque, para recordar que el susurro de las hojas era solo el viento y el crujido de las ramas solo la tierra asentándose. El segundo día fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Primero notó el silencio. Los pájaros que deberían haber estado cantando con la luz del amanecer no estaban allí. Las ardillas que deberían haber estado parloteando y corriendo por las ramas no se veían por ninguna parte. El bosque se sentía vacío, abandonado, como una casa cuyos residentes hubieran huido a toda prisa. David había experimentado esto antes. Normalmente significaba que un depredador estaba en la zona. Comprobó su rifle, se aseguró de que estaba cargado y continuó con su rutina matutina con mayor atención. El silencio continuó, pero no pasó nada más. No aparecieron huellas en la tierra blanda. Ninguna forma se movió en las sombras. A media mañana, David casi se había convencido de que estaba imaginando cosas. Entonces encontró el sendero. Cortaba el bosque como una herida, árboles partidos y apartados, sotobosque aplastado. David se detuvo al borde y sintió que algo frío se le instalaba en los huesos. Esto no era obra del viento ni del tiempo, era otra cosa. Algo que había pasado por aquí con la fuerza suficiente para romper árboles y el volumen suficiente para aplastar todo a su paso. Siguió el sendero durante casi una milla, su inquietud creciendo a cada paso. La destrucción era consistente, casi metódica, como si lo que fuera que lo había hecho no estuviera rodeando los obstáculos, sino atravesándolos. Los árboles rotos estaban frescos, la savia todavía manando de las heridas, la corteza aún pálida donde había sido arrancada, y había marcas en algunos de los troncos, surcos largos y paralelos, demasiado profundos y regulares para ser algo natural, como si algo hubiera estado afilando sus garras o dejando una señal. David dio media vuelta. La casa podía esperar. Ahora mismo quería saber a qué se enfrentaba. Registró la zona alrededor de su campamento durante el resto del día, moviéndose en círculos cada vez más amplios, buscando huellas o excrementos, o cualquier otra señal de lo que podría haber hecho ese sendero. No encontró nada concreto, solo más silencio, más vacío, más de esa sensación de ser observado que no podía quitarse de encima por mucho que lo intentara. Esa noche hizo su fuego más alto de lo habitual y mantuvo su rifle cerca. El silencio le oprimía, tenso y pesado, como una manta de la que no podía deshacerse. Se encontró aguzando el oído, escuchando cualquier sonido que pudiera romper la monotonía, pero no había nada. Solo el crepitar del fuego y el susurro de su propia respiración. Volvió a pensar en su abuelo, en las historias, en las advertencias que había descartado con tanta facilidad. ¿Cómo los había llamado el anciano?
Los hambrientos vienen cuando el bosque se queda en silencio, había dicho su abuelo. Cuando los animales saben que algo malo está cerca y se esconden o huyen. Si alguna vez te encuentras en un bosque que se ha quedado en silencio, nieto, tú también deberías correr. Corre y no mires atrás, porque los hambrientos no sueltan a su presa una vez que la han elegido. David había puesto los ojos en blanco ante esa historia. Lo recordaba claramente ahora. Tenía quizás 16 años, edad suficiente para pensar que lo sabía todo, y había puesto los ojos en blanco y hecho algún comentario sobre cómo los cazadores de verdad no tenían miedo de los cuentos de hadas. Su abuelo no había respondido. Simplemente había mirado a David con esos ojos oscuros y sabios, y no había dicho nada. Y David, demasiado joven y tonto para entender lo que significaba esa mirada, había vuelto a limpiar su rifle y se había olvidado del asunto. Ahora, sentado solo en un bosque silencioso con la oscuridad cerniéndose por todos lados, David deseó haber hecho preguntas en su lugar. El tercer día trajo más de lo mismo. Silencio, vacío, esa persistente sensación de ser observado. David intentó cazar, intentó concentrarse en lo que había venido a hacer, pero no tenía el corazón en ello. Cada sonido le hacía sobresaltar. Cada sombra parecía albergar algo que esperaba. Encontró el cadáver alrededor del mediodía. Había sido un ciervo. Ahora apenas era reconocible como si hubiera sido algo en absoluto. El cuerpo había sido despedazado con una fuerza salvaje, los pedazos esparcidos por una amplia zona, los huesos rotos y la médula succionada. El olor era abrumador, ese hedor rancio a carne podrida mezclado con algo más por debajo, algo almizclado y fétido. David se detuvo al borde de la escena y sintió que se le revolvía el estómago. Había visto muchas muertes de animales en su vida. La depredación era parte de la naturaleza, pero esto era diferente. No era una muerte limpia, no era una alimentación eficiente. Esto era destrucción por sí misma, violencia sin propósito ni límite. Nada en estos bosques mataba así, nada que él conociera. Retrocedió lentamente, con la mano en el rifle, escudriñando los árboles. El bosque seguía en silencio, vacío, pero ahora podía sentir algo, sentirlo como una presencia física, un peso contra su piel. Algo le estaba observando, algo estaba cerca. Regresó al campamento sin incidentes, empacó sus cosas con manos temblorosas, desmontó su tienda, esparció las cenizas de su fuego. Cada instinto que poseía le gritaba que se fuera, que saliera de este bosque mientras aún pudiera. Pero entonces se detuvo. Se quedó en el claro vacío, con la mochila a la espalda, el rifle en las manos, y pensó en lo que significaría irse, volver a casa y decirle a Ellen que había acortado el viaje porque se había asustado, pasar el resto de su vida preguntándose de qué había huido, y pensó en su abuelo, en cómo Thomas Morningstar nunca había huido de nada en su vida, en cómo el anciano se había enfrentado a cosas que David no podía imaginar, y había sobrevivido, y había transmitido su conocimiento a las generaciones futuras. ¿Qué pensaría su abuelo si David huyera ahora? Dejó su mochila, reconstruyó su fuego. Se sentó en el tronco donde se había sentado durante 30 años y observó el sol ponerse entre los árboles. Fuera lo que fuera que estuviera ahí fuera, lo enfrentaría. Le debía eso a su abuelo. El cuarto día fue tranquilo. Ninguna señal de la criatura, ninguna sensación de ser observado. Los pájaros volvieron, tímidamente al principio, luego con creciente confianza. Las ardillas regresaron a las ramas. El bosque pareció exhalar, volviendo a sus ritmos normales. David se permitió esperar que todo hubiera terminado, que lo que fuera que había estado aquí se hubiera marchado, que pudiera terminar su viaje en paz y volver a casa con nada más que algunos recuerdos inusuales y un renovado respeto por las advertencias de su abuelo. El quinto día lo vio.
El recuerdo de ese momento permanecería con David por el resto de su vida, nítido y claro como una fotografía grabada en su cerebro. Caminaba por el sendero principal, de regreso al campamento después de una mañana de caza infructuosa, cuando algo le hizo detenerse. Una sensación, un cosquilleo en la nuca que decía que algo andaba mal. Se giró lentamente, levantando el rifle, escudriñando los árboles, y allí estaba, de pie en las sombras a unos 50 metros de distancia, parcialmente oculto detrás del tronco de un roble, observándole con ojos que parecían brillar en la penumbra. Era alto, tan alto, imposiblemente alto, 2,5 metros por lo menos, quizás más. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro que colgaba en enmarañados mechones, y sus brazos llegaban casi hasta sus rodillas. Y su cara, Dios, su cara. No era un oso, no era ningún animal que David hubiera visto u oído jamás. Era otra cosa, algo más antiguo, algo que le miraba con una inteligencia que era cualquier cosa menos humana, y que, sin embargo, sabía exactamente lo que estaba mirando. Sabía lo que era él, sabía lo débil que era, sabía lo fácil que sería matarlo. Las manos de David temblaban tanto que apenas podía sostener el rifle. Sentía las piernas como agua. Su mente le gritaba que corriera, que huyera, que hiciera cualquier cosa excepto quedarse allí mirando a la cosa sobre la que su abuelo le había advertido. Pero no corrió. Levantó el rifle, apuntó al centro de ese enorme pecho y dijo, con la voz apenas un susurro: «Sé lo que eres». La criatura no se movió, simplemente le observaba, esos ojos antiguos fijos en su rostro, su aliento formando nubes en el aire frío. «Mi abuelo me habló de ti», continuó David, las palabras saliendo de algún lugar profundo de su interior, un lugar que no sabía que existía. «Me contó lo que vive en las hondonadas profundas. Me habló de los hambrientos». Algo cambió en los ojos de la criatura. Un destello de algo que podría haber sido reconocimiento, o interés, o diversión. «No le creí», dijo David. «Pensé que estaba loco. Pensé que solo eran historias». La criatura inclinó la cabeza. Ese movimiento de pájaro que era tan anómalo en algo tan grande. Estaba equivocado. Ahora lo entiendo. Tenía razón en todo. Durante un largo momento, no pasó nada. Hombre y criatura se quedaron uno frente al otro, en el bosque de octubre. La luz dorada cayendo oblicua entre los árboles. El silencio absoluto. Entonces la criatura se movió. Fue rápida, más rápida de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. En un momento estaba a 50 metros, y al siguiente estaba allí mismo. Esas enormes manos cerrándose alrededor del cuello de David, levantándolo del suelo como si no pesara absolutamente nada. David gritó. No pudo evitarlo. El terror que brotó de él estaba fuera de su control, un sonido primario arrancado de lo más profundo de su ser. La presa de la criatura se hizo más fuerte. David sintió que su tráquea empezaba a cerrarse. Sintió la oscuridad cerniéndose desde los bordes de su visión. El olor de la cosa era abrumador. Ese hedor a carne podrida mezclado con almizcle y sangre vieja, llenando sus fosas nasales, su boca y sus pulmones. «Así es como muero», pensó, «tal como me advirtió mi abuelo». Pero entonces algo sucedió. La presa de la criatura se aflojó, solo ligeramente, lo suficiente como para que David pudiera aspirar un fino hilo de aire en sus pulmones ardientes. Sus ojos estaban fijos en su rostro, pero ahora había algo diferente en ellos. Algo curioso, algo casi incierto. David no supo qué le hizo hablar. Las palabras salieron de él sin ser llamadas, forzadas a través de su garganta dañada como piedras por un tubo estrecho. «Murió. Mi abuelo. Hace 6 meses. Murió antes de que pudiera decirle que lo sentía. Antes de que pudiera decirle que le creía». La presa de la criatura se aflojó un poco más. Su cabeza se inclinó de nuevo,
ese movimiento de pájaro examinándolo con esos ojos antiguos. Se lo contaré, graznó David. Se lo contaré a todos. Me aseguraré de que sepan que eres real. Me aseguraré de que sus historias sigan vivas. Durante lo que pareció una eternidad, no pasó nada. La criatura lo sostuvo allí, esas enormes manos todavía alrededor de su garganta, esos terribles ojos todavía fijos en su rostro. Entonces lo lanzó. David voló por el aire y se estrelló contra un matorral de cedros, las ramas rompiéndose a su alrededor, el dolor explotando por todo su cuerpo. Sintió huesos crujir, sintió la sangre empezar a fluir, sintió el mundo girar y volverse borroso a su alrededor. Cuando su visión se aclaró, la criatura se había ido. David yació entre las ramas rotas durante mucho tiempo, respirando con dificultad, mirando al cielo a través del hueco en el dosel. Su mano izquierda estaba rota, 2 dedos doblados en ángulos incorrectos. Su pecho estaba cubierto de sangre de unos arañazos paralelos que cicatrizarían, pero no lo matarían. Todo su cuerpo gritaba de dolor, pero estaba vivo. No entendía por qué. No entendía qué había cambiado en ese momento. ¿Qué había hecho que la criatura lo soltara en lugar de terminar lo que había empezado? Pero estaba vivo, y su abuelo había tenido razón, y había hecho una promesa que tenía la intención de cumplir. Se puso de pie, usando su rifle como muleta, y comenzó la larga caminata de regreso a la civilización. Le llevó horas, cada paso era una agonía, pero siguió caminando, siguió moviéndose, siguió pensando en su abuelo y en las historias y en la promesa que había hecho. Cuando finalmente llegó a su camioneta, el sol se estaba poniendo. Se desplomó en el asiento del conductor, arrancó el motor con su mano sana y condujo hasta llegar a un hospital. Los médicos hicieron preguntas que no respondió. Ellen lloró cuando le vio. Le abrazó como si nunca fuera a soltarle. El mundo siguió a su alrededor, normal y ordinario y completamente inalterado por lo que había sucedido. Pero David Morningstar había cambiado. 3 semanas después, contó su historia a un bloguero de Lexington. El hombre escuchó sin reírse. Lo grabó todo. Lo publicó en un pequeño sitio web que leerían unos cientos de personas. Fue suficiente. La historia ya estaba ahí fuera. La advertencia había sido dada, y David empezó a contar de nuevo las historias de su abuelo. Se las contó a sus hijos, se las contó a sus nietos, se las contó a cualquiera que quisiera escuchar, sobre las cosas que vivían en las hondonadas profundas, en los lugares donde no llegaba la luz. Seguían ahí fuera, siempre habían estado ahí fuera. Y alguien necesitaba recordar. Alguien necesitaba llevar las advertencias hacia adelante, de generación en generación, tal como lo había hecho el abuelo de David, tal como lo haría David ahora, porque los hambrientos eran pacientes, podían esperar para siempre, y la única defensa contra ellos era el conocimiento. La única defensa era no olvidar. David Morningstar llevó sus cicatrices y sus recuerdos por el resto de sus días. Nunca volvió al Bosque Nacional Daniel Boone. Nunca volvió a cazar solo. Pero tampoco dejó de contar las historias. Nunca dejó de asegurarse de que quienes vinieran después de él supieran lo que vivía en la oscuridad de los viejos bosques. Y a veces, en mitad de la noche, cuando el viento susurraba entre los árboles fuera de su ventana y las sombras parecían más profundas de lo que deberían, pensaba en esos ojos antiguos y se preguntaba si ellos también estarían pensando en él, preguntándose si los hambrientos recordaban al hombre que había prometido recordarlos, preguntándose si seguían ahí fuera, esperando en las hondonadas donde no llegaba la luz, preguntándose cuándo volverían. El bosque guarda sus secretos. Los ha guardado desde antes de que existieran los humanos, y los guardará mucho después de que los humanos se hayan ido. Pero algunos secretos encuentran la manera de salir. Algunas historias se cuentan,
pasan de boca en oído, de generación en generación, hasta que se convierten en parte de la sangre. Esta es una de esas historias. Recordadla y tened cuidado en el bosque.